tipo de conexión, demostró que la transmisión inalámbrica de energía eléctrica era una innovación real y posible, aunque el mundo aún no estaba preparado para ello. Actualmente existe un generador de energía libre que funciona como un inversor de alto voltaje, como el generador Taylor-Capanazzi, que actualmente es considerado como el nuevo generador eléctrico de Tesla, que funciona como un dispositivo sin combustible, conocido como el generador Capella. Taylor-Capanazzi es un inventor de la República de Georgia, país que se considera como parte de Europa hasta 1991, que formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este país comparte fronteras con Rusia al norte y noreste, con Turquía y Armenia al sur y con Azerbaiyán al sudeste. Según Taylor-Capanazzi, esta es una invención autosuficiente que produce energía libre de 5 kilovatios. Su hijo Timur Capanazzi y su esposa siempre le acompañan en sus demostraciones. En un video del año 1998 presenta el dispositivo donde parece producir grandes cantidades de energía eléctrica igual a un inversor, cuya energía eléctrica se mantiene de manera constante pero sin una fuente visible. Se han mostrado muchos videos del trabajo de Tariel. Hoy también se han mostrado muchas réplicas exitosas. Fue en el año 2007 cuando patentó su invención, causando desconcierto entre sus seguidores al titularlo como un transformador eléctrico y no como un generador de energía independiente. Este dispositivo de energía independiente comienza a operar con la energía eléctrica inicial recibida del suministro de energía inicial y luego genera energía de manera consistente y se caracteriza por incluir 1. Batería o fuente de alimentación inicial de suministro de 2 amperes. 2. Inversor solo para generar alto voltaje. 3. Primer interruptor o relé de tiempo. 4. Generador de alta frecuencia. 5. Capacitador. 6. Primer filtro. 7. Primera bobina. 8. Segunda bobina puesta a tierra. 9. Amplificador de corriente. 10. Segundo filtro. 11. Ajustador de frecuencia regulador. 12. Estabilizador de frecuencia. 13. Fusible y segundo interruptor de encendido. 14. Primer cable de salida fase positivo unido al primer interruptor o al relé de tiempo y al segundo interruptor de encendido. 15. Segundo cable de salida neutro negativo unido al primer interruptor o al relé de tiempo y al segundo interruptor de encendido. Para mantener el dispositivo que genere energía eléctrica de manera constante, se diseñan 2 circuitos dentro del dispositivo. Primer circuito consta de interruptor de relé de tiempo, condensador, puntos, generador de alta frecuencia, primer filtro, primera bobina y primer ajustador de frecuencia. Segundo circuito consta de un segundo filtro, un estabilizador de frecuencia, una segunda bobina y un segundo ajustador de frecuencia. El primer circuito está diseñado para generar electricidad transfiriendo el campo electromagnético que se produce en la primera bobina con la energía eléctrica recibida de la fuente de alimentación inicial independiente a la segunda bobina. Típicamente, la bobina se aplica al devanado de alta tensión como un electroimán, estableciéndose como un receptor, la cual posee un revestimiento de protección. El segundo circuito, debido al alto campo magnético recibido de la primera bobina, se produce una diferencia de campo magnético entre las bobinas. La diferencia del campo magnético se produce entre la segunda bobina y la primera bobina estabilizada por la ayuda del estabilizador de frecuencia dentro de esta línea de circuito. Al estabilizar la diferencia del campo magnético con la ayuda del estabilizador de frecuencia, esta línea de circuito también convierte la energía que se mueve independientemente en el aire en la segunda bobina diseñada dentro de esta línea en energía eléctrica, y esta energía eléctrica formada por una segunda bobina ajusta la frecuencia necesaria 220 voltios 60 Hz o 120 voltios 50 Hz para su uso. Con la ayuda de un segundo regulador de frecuencia diseñado en la salida de la bobina, esta energía eléctrica generada se transfiere al área del uso previa a través de puntos de salida. A través de los cables del circuito conectados a los puntos de salida, el dispositivo se alimenta con la energía eléctrica generada. Este proceso mencionado se produce entre 1 y 2 segundos después de que se inicia el dispositivo. Después de este proceso, el interruptor de encendido del relé de tiempo diseñado en la entrada del dispositivo interrumpe el suministro de energía inicial. Después de esta etapa, el dispositivo genera la energía de forma independiente. Una parte muy pequeña de esta energía eléctrica generada es utilizada por el dispositivo para alimentarse y la mayor
primer parte se descarga lista para ser utilizada. Mientras el dispositivo no se apague o no ocurra ningún problema en el interior, el dispositivo genera energía constantemente. Según la tecnología reciente, no existe un dispositivo similar a la presente invención que produzca energía de manera consistente al alimentarse a sí mismo. Esta invención está diseñada de forma monofásica y dado a que se desee aumentar el número de fases, también se aumentará el número de bobinas para cada fase. Dependiendo del número de bobinas, las capacidades de otras partes utilizadas en el dispositivo aumentarán simétricamente. Es posible obtener energía en las cantidades deseadas de kilowatts del dispositivo. Por lo tanto, es necesario incrementar la capacidad de las piezas en función del valor de la energía eléctrica. Seguidores del inventor presentan en la red innumerables circuitos y planos elaborados por ellos mismos, transmitiendo un propósito distinto de esta invención al tomar los electrones libres de la Tierra. El planeta es un gran condensador que contiene cargas eléctricas gratuitas. Si es posible crear o encontrar un desequilibrio potencial entre dos puntos de la Tierra, parece posible aspirar electrones adicionales de la Tierra y así crear un aumento del flujo de corriente a través de un cable conectado entre estos dos puntos. La primera batería de la Tierra fue construida por Alexander Bean en 1841 con el fin de conducir un motor primario. Su estudio se basaba en un dispositivo que transformaba el flujo o los cambios en la presión de un fluido en energía mecánica. Bean, enterrando placas de zinc y cobre en el suelo alrededor de 1 metro de distancia, utiliza un voltaje resultante de aproximadamente 1 voltio para hacer funcionar un reloj. Tiempo después, experimentadores en la búsqueda de una fuente de electricidad natural desarrollaron esta invención cuando aplicaron 2 placas de metal en el suelo a una cierta distancia uno de otro en la dirección de sur a norte. A medida que las corrientes de tierra fluyen de sur a norte, se colocan ambos electrodos de la batería, uno en el sur y otro en el norte, y para aumentar el voltaje debe aplicarse una gran distancia posible. Se debe aclarar que las baterías de tierra no deben confundirse con las baterías de suelo basadas en células de combustible microbianas, porque la diferencia es que dependen de los microorganismos electrógenos presentes en el suelo para generar electricidad, ya que se encuentra en contraposición a la reacción galvánica de dos metales diferentes. Como de igual forma, en la distancia usada entre los electrodos, es necesario analizar el proyecto de Capelli, que aún se encuentra bajo investigación, porque realmente despierta el interés de muchos para explorar a profundidad sus principios, pero aunque se parezcan, se aleja del plan original de la patente de Capanazzi. Primero, el inventor no toma energía de la Tierra, ojalá así fuese, pero de ninguna manera menciona en la patente el uso de electrodos, solo disipa la electricidad en la conexión a Tierra por el hecho de aplicar un alto voltaje y alto amperaje al circuito, por motivos de seguridad. Si no fuera por esto, él no podría tocar los cables sin guantes. Segundo, es cierto que Taylor utiliza otras fuentes de energía para poder realizar nuevas demostraciones y que aplica algunas modificaciones mínimas, pero manteniendo el plano tal cual como lo diseñó. Tercero, es necesario resaltar que una bobina que recibe energía puede transmitirla a otra debido a la inductancia, como igualmente sucede en los transformadores en su primer devanado y en el segundo, pero cuando esta energía es interrumpida, la bobina no puede generar energía, así que la única energía que puede ser almacenada en el circuito es en el capacitador, que por un breve tiempo la suministra y se termina, quedándose el dispositivo sin electricidad. Supuestamente, a través de los cables del circuito conectados a los puntos de salida, el dispositivo se alimenta con la energía eléctrica generada, así como los generadores de frecuencia, pero no olvidemos que la energía de salida ha sido amplificada y resulta incompatible con la energía de entrada, y si ésta se suministra, se dañaría el capacitador debido a un voltaje inverso que excede tanto su intensidad almacenada como de igual forma su amperaje, y el dispositivo dejaría de funcionar. Es incoherente unir el primer circuito que posee componentes que funcionan con corriente continua con el segundo circuito que conduce corriente alterna y unir ambas de forma directa como se muestra en el plano de la patente sin ayuda de un rectificador. Otro punto a tratar sería la caída de voltaje y las pérdidas ocurridas en las bobinas cuando la energía acumulada en el capacitador comienza a agotarse. Esto ocurriría en el caso de aplicar un rectificador en los cables de salida del segundo circuito conectados al relé del primer circuito. Cabe destacar que si el segundo circuito continúa suministrando corriente a los bombillos,
envíos es debido a que los generadores de frecuencia se alimentan de una fuente eléctrica, la cual nunca se demuestra en los videos si proviene de este segundo circuito, aunque es obvio que su alimentación proviene de una fuente externa o de otra batería oculta. Lamentablemente, la invención de Taylor Capanazzi no ha logrado su objetivo, ni mucho menos la atención científica ni comercial, y aunque él lo presenta como un generador eléctrico, es tan solo un inversor, y un inversor necesita de una fuente de energía para que pueda funcionar. Simplemente su invención no puede proporcionar de forma constante la electricidad por días o meses, sino por breves instantes, como se puede observar en sus videos de demostración, aunque la edición nos muestra lo contrario. Hoy en día el profesor Taylor Capanazzi usa los fondos recibidos para progresar aún más con su dispositivo, al que él patentó como un transformador eléctrico. El programa ha finalizado. Si te gustó el video, dale like, comparte en las redes sociales, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de Energía Libre Móviles Perpetuos y activa la campana de notificaciones. Y no te pierdas el próximo video. Hasta pronto. Energía Libre Móviles Perpetuos.